Imagina un horizonte sin final, en un campo de batalla polvoriento, imagina el olor y el sonido del metal chocándose contra el cuero, imagina las lanzas, los carros y los elefantes, preparados para el combate, ansiosos de encontrar a sus enemigos. Imagina que eres testigo de la batalla de Gaugamela. En los ecos de la historia, pocas batallas resuenan tanto como la batalla de Gaugamela, librada en el 331 a.C. En las primeras luces del alba, el vasto campo de Gaugamela comenzó a despertar. El sol, aún oculto tras las colinas distantes, teñía el cielo de tonos rojizos y dorados, presagiando un día que quedaría grabado en la eternidad. Aquí, en el corazón del antiguo mundo, dos de los más grandes ejércitos jamás vistos se preparaban para un enfrentamiento que decidiría el destino de imperios. Por un lado, Alejandro Magno, el joven rey de Macedonia, cuya ambición y genio militar lo habían llevado hasta las puertas del vasto imperio persa. Con un ejército compuesto por aguerridos macedonios y aliados griegos, Alejandro se había ganado la lealtad y el respeto de sus hombres, no solo por su habilidad en la batalla, sino también por su liderazgo inspirador y su visión de un mundo unificado bajo su mando. Frente a él, el majestuoso ejército de Darío III, el gran rey de Persia. Una fuerza abrumadora en número y diversidad que incluía a los mejores soldados de todo el imperio, desde los aguerridos inmortales persas hasta los carros de guerra adornados con hoces y los temibles elefantes de batalla. Darío, a pesar de su derrota previa en Ises, estaba decidido a aplastar la amenaza que Alejandro representaba para su imperio. Alejandro, conocido por su audacia y brillantez táctica, había diseñado un plan que compensaría su desventaja numérica. Su ejército, aunque superado en número, estaba formado por soldados altamente entrenados y leales. La falange macedonia, con sus largas lanzas, formaba una muralla impenetrable, mientras que su caballería estaba lista para ejecutar maniobras audaces. La disposición del ejército macedonio reflejaba la genialidad de Alejandro. Situó sus tropas de manera que pudieran adaptarse rápidamente a los movimientos del enemigo. Sabía que la clave para ganar no solo residía en la fuerza bruta, sino en la capacidad de ser ágil y adaptable en el campo de batalla. Frente a ellos, el ejército de Darío era una muestra del poder y la diversidad del imperio persa. Compuesto por un número abrumador de soldados, incluía arqueros, carros de guerra equipados con cuchillas y una caballería formidable. Darío confiaba en que la mera magnitud de su ejército sería suficiente para abrumar a las fuerzas macedonias. Sin embargo, la verdadera prueba de la batalla no sería simplemente una cuestión de números. Residiría en la habilidad de cada líder para adaptarse y reaccionar ante los imprevistos del combate. Con el primer rayo de luz, la batalla de Gaugamela comenzó. Los carros de guerra persas, diseñados para sembrar el caos, se lanzaron hacia las líneas macedonias. Pero Alejandro estaba preparado. Las tropas macedonias abrieron sus filas, permitiendo que los carros pasaran a través de ellas, para luego ser fácilmente neutralizados. Mientras tanto, en el flanco derecho, Alejandro ejecutó un movimiento que definiría el curso de la batalla. Con un giro audaz, comenzó a desplazar sus tropas, creando una apertura en sus líneas. Darío, percibiendo una oportunidad, ordenó a su caballería atacar ese punto. Sin embargo, esto era exactamente lo que Alejandro había anticipado. En un acto de audacia táctica, Alejandro lideró una carga directa hacia el corazón del ejército persa. La caballería macedonia, con Alejandro a la cabeza, atravesó la brecha, yendo directamente hacia donde se encontraba Darío. Este movimiento sorprendió al rey persa, que no esperaba una ofensiva tan directa y valiente. El campo de batalla se convirtió en un torbellino de acción, donde cada segundo contaba. Los macedonios, impulsados por la visión y el coraje de su líder, luchaban con una ferocidad y un propósito que iban más allá de la mera supervivencia. Estaban luchando por un ideal, por la visión de un mundo unificado bajo el liderazgo de Alejandro. La batalla alcanzó su punto crítico cuando Darío, viendo que su guardia personal estaba siendo superada y que Alejandro se acercaba, cayó en la desesperación. En un acto final de miedo y derrota, el gran rey de Persia volvió su carro y huyó del campo de batalla. La huida de Darío fue el golpe final para el ejército persa.
Lo que había comenzado como una batalla ordenada rápidamente se convirtió en una desbandada. Los soldados persas, viendo que su líder había abandonado el campo, perdieron toda moral y comenzaron a retirarse en masa. Con la retirada de Darío, el destino de la batalla estaba sellado. Alejandro y sus macedonios, a pesar de enfrentarse a un ejército mucho mayor, habían triunfado a través de una combinación de valentía, estrategia y liderazgo. La victoria en Gaugamela no fue solo un logro militar, simbolizaba el fin del dominio persa y el comienzo de una nueva era liderada por Alejandro. La batalla de Gaugamela marcó un punto de inflexión en la historia. Con la caída del imperio persa, Alejandro Magno se estableció como uno de los líderes más destacados de la antigüedad. Su conquista no solo cambió el mapa político de la época, sino que también inició un periodo de intercambio cultural sin precedentes. El triunfo de Alejandro no fue solo una victoria de un ejército sobre otro, fue la victoria de una visión, de una idea. Representó el triunfo de la audacia sobre la cautela, de la innovación sobre la tradición y del coraje individual sobre la mera fuerza numérica. Alejandro no se contentó con la victoria en Gaugamela. Continuó su campaña, llevando su ejército hacia territorios más lejanos, difundiendo la influencia griega y fusionando culturas a lo largo del camino. Fundó ciudades, promovió el comercio y fomentó el intercambio de ideas. Su legado no fue simplemente el de un conquistador, sino el de un unificador de mundos. La batalla de Gaugamela, más que un mero evento histórico, es un relato de lo que es posible cuando la visión y el liderazgo se unen. Nos enseña que, incluso frente a la adversidad abrumadora, la determinación y la innovación pueden prevalecer. Alejandro Magno no solo cambió el mundo en su época, su historia sigue inspirando a innumerables generaciones a soñar en grande y a desafiar lo imposible. En Gaugamela, se libró más que una batalla, se libró una lucha por el futuro de la civilización. Y en esa lucha, emergió una figura que definiría una era. Alejandro, con su audacia y su visión, no solo conquistó territorios, sino también el corazón y la imaginación de la humanidad. Su historia es un testimonio del poder del espíritu humano, una prueba de que en los momentos más oscuros, la luz de un líder visionario puede iluminar el camino hacia un nuevo amanecer.